Señor Jesucristo. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Vamos a orar. Te damos gracias, Padre Celestial. Gracias por tu amor tan grande. Gracias porque eres un Dios fiel, un Dios de pactos que nunca falla, un Dios libertador, un Dios que nos ha salvado, que nos ha sanado, que nos ha prosperado. Eres un Dios que nos ha dado un evangelio completo. Eres un Dios de maravillas y de milagros. Por eso te adoramos y te alabamos, Padre. Te alabamos, Jesucristo, por tu sacrificio completo, por haber derramado tu sangre, haber bajado al infierno 3 días y 3 noches a sufrir por nosotros, por haber llevado la maldición del pecado, Señor, la maldición de la enfermedad y la maldición de la pobreza. Gracias, Jesús. Gracias, Jesucristo. Gracias, Espíritu Santo, por tu amor inefable, Señor. Gracias porque estás con nosotros y ha sido derramado en nuestros corazones. Ese gran amor de Dios ha sido derramado en cada corazón por tu Espíritu que mora en nosotros, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Guíanos porque tú eres nuestro Maestro, tú eres nuestro Señor. Permitimos que seas el Señor en nuestras vidas, en todos los aspectos, en cada cosa de nuestras vidas, en nuestros pensamientos. En el nombre de Jesús te pedimos sabiduría, revelación abundante, Señor, para que esta semilla de tu palabra no regrese vacía, sino que haga para lo cual fue enviada, sea prosperada en el nombre de Jesús, y podamos crecer en fe para mover montañas, obstáculos, enfermedades y todo lo que se ponga en contra del conocimiento de tu palabra, mi Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, pues vamos a continuar con este tema que se llama Principios de la prosperidad financiera. 3 Juan capítulo 1 versículo 2 dice: y es la voluntad de Dios que seamos prosperados en todas las cosas. Dice: amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud, así como prospera también tu alma. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que usted prospere en todas las cosas, ¿verdad? Pero también que tenga salud, ¿sí o no? ¿Se va dando cuenta que Dios no quiere a nadie enfermo? Dios dice en su palabra que Él quiere que tengamos salud. Y salud representa que si alguien viene enfermo, sane. Y no nada más eso, sino que la sanidad se mantenga. Es decir, que ni siquiera los virus, las gripas nos toquen. ¿Me explico? Y ese es un grado de fe que lo vamos a lograr cada uno de nosotros, ¿verdad? Créanlo que todos hemos estado batallando con esa situación de, a lo mejor, del problema financiero, a lo mejor del problema de la enfermedad, pero créalo que de todas nos libre el Señor. Y no nada más eso, sino que vamos saliendo de cada cosa, independientemente de los ataques del diablo. Seguimos, perseveramos y seguimos adelante. Ni una enfermedad nos va a derribar, ni una enfermedad va a hacer que nos vayamos al más allá. Cuando nos vayamos de esta tierra solamente vamos a expirar, pero no porque un cáncer nos dañó un riñón o un páncreas. No por eso nos vamos a ir al cielo, ¿verdad? Nos vamos a ir porque tenemos mucha edad, a lo mejor 100, 110, 120 años. Con permiso, ya me voy, no me voy a ir, ni usted se va a ir de una enfermedad si usted lo cree. Eso es lo que la palabra de Dios registra, que somos de larga vida. Salmo 91, fíjense bien lo que dice el Salmo 91. Salmo 91, en el versículo 10, dice: no te sobrevendrá mal. ¿Usted lo puede creer? No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. ¿Sabes lo que significa todo eso? Para que tu pie no tropiece en piedra, significa para que no quedemos muertos, vaya, de un accidente, para que me entienda, para que no quedemos muertos de una enfermedad, un ataque cardíaco. Eso es lo que significa. A sus ángeles mandará para que no tropiece tu pie en piedra. Sobre el león y el áspid
pisarás, hollarás al cachorro de león y al dragón. ¿Qué significa todo esto? Que Dios nos ha dado la autoridad para que pongamos a Satanás en su lugar, para que me entienda. No negamos que tengamos en algunas ocasiones ataques del diablo, no lo podemos negar. Sin embargo, Dios nos ha hecho más que vencedores. Esto es, que si el diablo nos llega a traer una enfermedad, como se llama la enfermedad, a través del poder del Espíritu Santo sanamos. A través de Él sanamos. Esto es, no vamos a morir, no vamos a quedar como unos guerreros que murieron antes de tiempo, antes o en la batalla, sino al contrario, vamos a ganar todas. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro de león y al dragón. ¿Qué significa hollar? Significa que lo vamos a pisotear, es decir, que no nos va a dañar independientemente que en algunas ocasiones podamos tener un ataque. Eso no significa que no vamos a salir de él y eso no significa que también que no vamos a salir vencedores. Dice, por cuanto a mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, lo pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. El 14, el 15, me invocará. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Y yo le voy a responder, dice Dios. Cuando usted invoca el nombre de Jesús, créalo que Él no está muy lejos en los cielos, como para que digan las personas, Dios está tan lejos en el cielo que ni siquiera me escucha. No, fíjense bien lo que dice Salmo 91, 15, me invocará y yo le voy a responder. Con Él estaré yo en la angustia. Pero no nada más dijo que iba a estar en la angustia, sino que también nos iba a librar. Fíjense lo que dice. Lo libraré, y no nada más eso, sino que le voy a dar gloria. Lo glorificaré. Cuando usted está pasando por una angustia, Dios está ahí para librarlo de la angustia. Créalo que ahí está. Pero también dice el 16, lo saciaré. ¿De qué nos iba a saciar? ¿Sabe lo que significa saciar? Llenarnos en abundancia. Cuando usted come un alimento, por ejemplo, va y se come un buen plato de una carne asada, un ejemplo. ¿Qué significa saciarse? Que se atragante. Entonces ahora tradúzcalo al área espiritual. Dios dijo que lo iba a saciar a usted de larga vida. Saciar de larga vida, y no nada más eso, sino también le iba a mostrar su salvación. Es decir, cuando habla de larga vida, no está hablando de la vida eterna, ¿se da cuenta? Porque aparte de la vida larga que nos iba a dar en la tierra, Él dice, yo también te voy a dar la salvación, es decir, la larga vida, pero eterna también. No nada más la larga vida en la tierra, sino también la salvación, es decir, por siempre vas a vivir, nunca vas a ir al infierno, nunca vamos a sufrir, porque Cristo Jesús pagó ese precio por nosotros. En pocas palabras, cuando dijo que te iba a saciar o nos iba a saciar de larga vida, no se refiere a la salvación, ¿se da cuenta? Porque la salvación la divide en una segunda frase donde dice, también te voy a mostrar mi salvación, es decir, la vida eterna. ¿Correcto? Pero ¿está de acuerdo que también lo iba a usted saciar de larga vida aquí en la tierra? Muy bien. Si Él lo sacia de larga vida, ¿usted cree que Dios lo quiere a usted toda la vida pobre o que esté enfermo toda la vida? Te voy a dar 100 años, pero vas a tener diabetes los 100 años. ¿Usted cree que es así? Si nos iba a saciar de larga vida es porque nos iba a dar una vida abundante, es decir, en salud. Pero que también podamos vivir bien económicamente, me explico, es un Dios que hace milagros creativos financieros, pero también que da bendición financiera, es decir, le aumenta el sueldo en su trabajo, es decir, le dan mejor puesto, es decir, su empresa comienza a vender más, porque también es un Dios de milagros, que hace milagros económicos o financieros. Entonces, fíjese bien, Dios lo iba a saciar de larga vida a usted, no para que esté enfermo toda la vida, ni para que esté pobre toda la vida. No era el objetivo de Dios, ¿se da cuenta? No era el objetivo de Dios que usted estuviera pobre, ¿sí? ¿Lo cree? Entonces, si Él nos iba a dar larga vida en la tierra, créalo que no nos las iba a dar con necesidades, con padecimientos. Por supuesto que no. No es un Dios que nos da larga vida, pero para que suframos, a ver, los 100 años que voy a estar en la tierra voy a sufrir toda la vida, pasando hambres y a ver cómo le hago para conseguir qué comer. No, Dios nos iba a dar, nos iba a proveer, para que me entienda. Él nos iba a proveer los recursos, ya sea
de su poder para que sanemos o vivamos en salud, pero también de su poder para hacer las riquezas, como dice Deuteronomio capítulo 8. Lo hemos leído muchas veces. Dios nos da el poder para hacer las riquezas. ¿Está de acuerdo usted? Vamos a Deuteronomio capítulo 8. Fíjese bien. Dios nos da el poder para hacer. Entonces Dios no quiere la humanidad pobre. Deuteronomio capítulo 8. Fíjense bien lo que esta promesa se las dio en una época de la ley de Moisés. Deuteronomio 8:18 dice. ¿Ya lo tiene ahí o todavía no? Léalo para que usted le conste que Dios no lo quiere pobre usted. Deuteronomio 8:18 dice: sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él y solamente Él, te da el poder para hacer las riquezas. ¿A fin de qué? A fin de confirmar un pacto que hizo Dios. Es decir, Dios dio su palabra. Dios habló e hizo un pacto con Abraham, con Isaac, con Jacob. ¿Cuál fue el pacto que hizo con Abraham? Que su descendencia iba a dar bienes, ¿sí o no? Tierras. Eso lo leímos en Génesis 12 y otros versículos más. Dios hizo un pacto de que su pueblo iba a estar bien. Si no, vamos al Salmo 107 para que usted vea. Si Dios habla en su palabra, Dios dice en su palabra que da el poder para hacer las riquezas, ¿por qué la humanidad ha pensado que Dios quiere a la gente entre más pobre más los quiere? ¿Será cierto eso? Pero tampoco el que es más rico lo quiere más, ¿sí me entiende? No, ni el que es más pobre lo quiere más, ni el que es más rico lo quiere más. ¿Sabe qué? ¿A quién quiere Dios? A la humanidad en general ama a Dios. ¿Sí sabía? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. ¿Ha amado a quién? A la humanidad en general. Pero ¿por qué no se manifiesta en la humanidad? ¿Por qué la humanidad, por allá en África, por qué están pasando hambre muchos niños, adultos? ¿Por qué hay hambre en la tierra? ¿Será porque Dios envía el hambre? No, porque las personas no han conocido al Dios de la Biblia. No han conocido ese Dios que lo liberta de la esclavitud, de la enfermedad, de la esclavitud, de la pobreza. ¿Me entiende? Entonces, eso significa que necesitamos conocer lo que está escrito, conocer a Jesucristo y conocer lo que Jesús hizo por nosotros. Dice 2 Corintios 8:9 que Él por amor a nosotros se hizo pobre, ¿verdad? ¿Para qué? Para que ustedes sean enriquecidos, eso dice Dios. Para que ustedes sean enriquecidos. Fíjese bien. Salmo 107, versículo 20. Fíjese lo que pasó con el pueblo de Israel. Salmo 107, 20. Dice, envió su palabra y también dice que lo sanó. Es decir, a través de la palabra que hizo Dios y a través de la palabra que es lo que hace ahora Dios, nos sana, ¿verdad? Porque la palabra es medicina, ¿estamos de acuerdo? Nos sana. Dice, envió su palabra, lo sanó, pero ¿qué también hizo parte que lo sanó físicamente? ¿Los libró de qué? De la ruina, ¿estamos de acuerdo? Puede ser ruina espiritual, puede ser ruina a lo mejor familiar, pero también puede ser ruina financiera o económica. ¿Me explico? Lo libró de la ruina, lo sanó, ¿a través de qué? De su palabra, ¿estamos de acuerdo, verdad? Entonces, ¿por qué si Dios libra de la ruina? Porque muchos han creído que Dios los quiere pobres a la humanidad. ¿Por qué quiere Dios a la gente pobre? ¿O por qué según Dios ama más a los pobres que a otros? No es cierto. Dios ama a todo el mundo, pero se manifiesta con los que le creen a su palabra. Se manifiesta con los que tienen fe, en pocas palabras. Si usted tiene fe, Dios se va a manifestar con usted. Dios no lo va a dejar en la misma situación económica, no lo va a dejar en la pobreza, créalo que no. Vamos a ver otro texto bíblico por acá. Deuteronomio capítulo 30. Deuteronomio capítulo 30, fíjese bien lo que dice Dios en su palabra.
Deuteronomio capítulo 30, versículo 13. Dice, vamos a leer desde el versículo 11. Deuteronomio 30, 11. Dice así: porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. Es un mandamiento que habló Dios. No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo? Y nos lo traerá, y nos lo hará oír para que lo cumplamos. Ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar? Para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos. Porque muy cerca de ti está que, ¿cuál es el mandamiento de cuál está hablando? El de que la palabra. Muy cerca de ti está la palabra. ¿Dónde está la palabra? Está en tu boca y en tu corazón. ¿Para qué? Para que la cumplas. ¿Para qué es la palabra? Para que seamos oidores olvidadizos, que la oigamos y no la hagamos. No. ¿Para qué está la palabra en tu boca y en tu corazón? Para que se cumpla, ¿ok? ¿Cuándo se cumple? Cuando lo crees en tu corazón, lo hablas con tu boca, ¿correcto? ¿Para qué está la palabra en tu boca y en tu corazón también? Para que la hagas, para que la cumplas. Es decir, si la palabra de Dios dice que yo debo declararme sano o reprender una enfermedad cuando esté enfermo, igual yo debo de hacerlo, correcto. Pero si la palabra dice que es mejor dar que recibir, porque cuando tú das, Él te multiplica, Dios te multiplica. Así dice la palabra, que Dios te multiplica. Entonces no seamos oidores olvidadizos, debemos de ser, ¿para qué la palabra? ¿Para qué está en mi corazón y en mi boca? Para que se cumpla, correcto. ¿Para qué la cumplamos? Es decir, no nada más ser oidores olvidadizos. No nada más oír y decir, bueno, correcto, me hablaron de Jesús, qué bueno. Me hablaron de sanidad, qué bueno, pero no es para mí. Me hablaron de prosperidad, pues qué bueno, pero no es para mí. ¿Me explico? No, al contrario, debemos de creer lo que está escrito. Porque de ahí depende, fíjense, nuestro porvenir. De ahí depende, de la palabra. De ahí depende nuestro futuro, de ahí depende que seamos de larga vida. De ahí depende que Dios nos sacie de larga vida, porque Él ya lo ha hecho, pero depende que nosotros, cada uno de nosotros lo creamos. Si lo creemos, sucede. Si no lo creemos, ¿qué pasa? Hemos orado por personas que no han sanado, pero hemos orado por personas que han recibido milagros. ¿Por qué unos sanan y por qué otros no? Porque unos creyeron y los otros no. Sencillo, ¿verdad? ¿Con quién se manifestó Dios? Con el que tuvo fe. Correcto, con el creyente se manifiesta Dios. No con las religiones, correcto. No con una religión. Dios se manifiesta donde hay un creyente, sea la religión que sea. Donde sea, si hay un creyente ahí, Dios se manifiesta. No tiene que ser de una denominación, ni de un nombre, ni de otro, porque Dios nunca le puso nombres a lo espiritual. Solamente dijo, serán llamados hijos del Dios viviente. Eso dijo Dios en Romanos capítulo 9, que íbamos a ser llamados hijos de Él, nada más. Ok, entonces fíjense bien. Si ya vimos, usted pudo entender ahora, a través de lo que hemos visto, que Jesús no fue pobre, ¿verdad? Demostramos bíblicamente que Jesús tenía casa, demostramos bíblicamente que Jesús tenía una barca, demostramos bíblicamente que sus discípulos, había discípulos que eran ricos, como José de Arimatea, ¿verdad? Como los pescadores que él tenía, que eran dueños de barcos, los hijos de Zebedeo, que dejaron los jornaleros en los barcos. Es decir, los que Jesús elegía no eran, él elegía solamente personas que le iban a seguir, ¿me entiende? Pero independientemente de eso, no hacía excepción de personas. O sea, pudo haber elegido a un pobre como pudo haber elegido a un rico, ¿sí? En Marcos capítulo 10, Jesucristo le dijo a un hombre rico que se acercó con él, vende tus bienes y dáselo a los pobres. Y este hombre creyó que Jesús lo iba a dejar pobre. Sin embargo, ese hombre se fue triste porque tenía posesiones. Sin embargo, sus discípulos también se pusieron tristes y se asombraron diciendo, entonces, ¿quién va a ser salvo? Si los ricos no pueden entrar al reino de los cielos, al reino de Dios. Y Jesús les aclaró, no se trata de los ricos, se trata de aquellos que su corazón está puesto en el dinero y no en el Dios viviente. Y eso lo comprobamos con 1 Timoteo capítulo 6.
por ahí en el 19 creo, 17, no recuerdo. Dice, manda a los ricos de este mundo que no sean altivos, ni pongan su corazón en las riquezas. Eso dijo el apóstol Pablo, eso dijo el Espíritu Santo a través de Pablo. Entonces no se trata de los que van a entrar al cielo porque son ricos o son pobres. Todo aquel que cree en Jesucristo entra al cielo, ¿me entiende? Independientemente de la condición que está. Pero si alguien llega pobre a conocer a Jesús, Jesucristo lo prospera también. Impresionantemente, o como se le pueda llamar, o por sorpresas, Dios comienza a hacer milagros en nuestra vida, comienza a fluir lo financiero, comienza a verse que en nuestro empleo a lo mejor vamos a tener recompensas, a lo mejor vamos a tener bonos, a lo mejor vamos a tener aumento de sueldo, todo eso lo comenzamos a ver. Sí, lo creemos. Eso es muy importante entender. ¿Ya captó usted que Jesús dijo a ese hombre, vende lo que tienes? ¿Sabe por qué se lo dijo? Porque por allá en mismo Marcos capítulo 10 le dijo, no hay alguien, dice, que por causa mía no haya dejado esposa, hijos, etcétera, pero también dijo tierras, que no reciba 100 veces más aquí en la tierra, no en el cielo. Aquí dijo Jesús que iban a recibir 100 veces más. ¿Qué significa? Que Dios multiplica el 100 por 1 lo que usted da. Si da su tiempo para el reino de Dios, si a alguien usted le habla de Cristo para que sea salvo y no se vaya al infierno, si oró por un enfermo usted para que en lugar de que ya desahuciado estaba a punto de morirse y usted oró por él, Dios lo levantó a través de un milagro, usted eso que hizo Dios se lo va a recompensar al 100 por 1. Es decir, Dios jamás se olvida de la obra que hacemos para Él, pero también jamás se olvida de las ofrendas que usted da para Él. ¿Me explico? Jamás se olvida Dios de eso. Por ahí había un hombre en Hechos, vamos a Hechos, creo en el capítulo 10, para que vea que Dios se acuerda. Cuando se habla de prosperidad financiera, es un tema a veces muy difícil porque muchas personas creen que los que hablamos de prosperidad financiera queremos sacarles a ustedes la lana. ¿Me entiende? Mucha gente cree. Digo, si fuera así, yo no diera por otro lado. Si fuera así, cuando yo fuera un feligrés, yo no hubiera diezmado ni hubiera ofrendado. O sea, me van a quitar mi dinero, ¿para qué doy? ¿Me entiende? Yo jamás sabía que iba a ser pastor y maestro. Sin embargo, cuando yo no desconocía todos esos principios, yo diezmaba y ofrendaba, porque yo creí que Dios, lo que yo daba, me lo multiplicaba y me daba milagros financieros. Y ya le platiqué a usted parte de mi testimonio a ese respecto. Tenía una deuda de una tarjeta de crédito de 52,000 pesos, comencé a diezmar y aparte comencé a ofrendar. Dios, recibí después de un año aproximadamente 180,000 pesos aproximadamente, pagué mi tarjeta de crédito y aparte compré un carro. Dios me libró de la ruina. ¿Por qué? Porque yo le creí en esa área, ¿me entiende? Yo le creí que si yo daba, Él me lo multiplicaba. Y lo di sin la esperanza, vaya sin el interés de nada. Solamente lo di porque creí que Dios me lo iba a multiplicar. Y Dios lo hizo, pagué mi deuda y afortunadamente ahorita yo no la tengo. Inclusive le puedo mostrar mi tarjeta. Mire, se la voy a mostrar, la traigo de testimonio. Ahora en las campañas, y entonces voy a hablar de ese testimonio. En serio, para que vea que Dios, a ver, tarjeta de la Coppel, no, esas no debo, ¿no? Tengo de ahorro la Coppel, no creo que tengo de adeudo. Bueno, el caso es que esa tarjeta, a lo que sale tarjeta, y la traigo solamente de testimonio para demostrarle a las personas que Dios prospera, Dios nos libra de la ruina. Esta HSBC, tengo con ella guardada como desde el 2007 que la pagué. ¿Cuántos años son? 5 años. Para que la vean nuestros amigos de internet. Visa, 6 años, ¿se ve ahí? Visa Mastercard.
tarjeta de crédito, debía 52,000 pesos de aquí en HCBC. Recibí un milagro financiero de una operación donde ni siquiera trabajé, nada más contacté a una persona con otra para que hiciera el trabajo, me gané 180,000 pesos. Pagué la tarjeta. ¿Por qué? Porque yo le creía a Dios en diezmos y ofrendas. Yo creí que si daba, Dios me lo multiplicaba. Así que cuando yo le hablo de que ustedes, no es para quitarle yo su dinero, sino para demostrarle que Dios lo libra de la ruina, de las deudas, le da dinero, se lo multiplica, porque tenemos un Dios prosperador. No es para quitarle yo su dinero y yo quedarme con el dinero de usted, no. Créalo que jamás lo voy a hacer con esa intención, nunca lo haré. Y si fuera así, mejor me retiro del evangelio. Si mi interés fuera el dinero, no tendría por qué estar trabajando yo para yo suplir las necesidades de mi familia. ¿Me explico? Entonces, fíjese bien, Dios es un Dios de milagros. Dios, cuando menos espera, lo va a sorprender a usted. Cuando menos espere, va a recibir una noticia de un milagro financiero. No se imagina cómo opera Dios. Yo no quiero pensar cómo opera Dios, solamente sé que lo hace. Como dice Cash Luna, yo no sé cómo funcionan los aviones, cómo funciona el automóvil, yo solamente me subo y le doy para adelante, pero no quiero pensar cómo el motor va trabajando en sus válvulas. ¿Para qué? ¿Para qué pienso cómo va trabajando el motor? Solamente que sé que lo prendo y va para adelante, ¿me entiende? Solamente yo sé. Cuando me subo a un avión, igual me he subido, pues no ando pensando a ver cómo las turbinas, a ver cómo va manejando. No, yo sé que funciona y me va a trasladar de un lugar a otro. Así es Dios. O sea, usted no debe pensar, a ver, Dios va a utilizar a tal persona. Usted no, solamente Dios lo va a hacer, no sabemos cómo, pero Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. Entonces fíjese bien, es importante que entendamos eso, que Dios lo hace. Que Dios lo hace y lo hace a veces de manera que menos pensamos. ¿Cómo vamos a obtener la riqueza? Porque Dios nos da el poder para hacerla, pero Dios también nos da milagros financieros en lo que no llega la bendición constante financiera. Dios siempre lo hace. Entonces fíjese bien, vamos a algunas cosas que habló por ahí nuestro Señor Jesucristo. Cuando le dijo en Marcos capítulo 10, fíjese, vamos a Marcos capítulo 10. Nos quedamos en Hechos 10. Vamos a ver el caso de Cornelio. Le gustaría conocer qué es lo que Dios recordó de este hombre llamado Cornelio. Hechos capítulo 10, versículo 1. Había en Cesarea, o Cesarea, no sé, Cesarea es, yo creo, un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana. Era un soldado romano, pues para que me entienda. Era un centurión, era a lo mejor alguien con un rango superior a un soldado normal, para que me entienda. Piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Esa palabra limosnas usted la puede identificar también como una palabra llamada, es una palabra griega que se llama alemos, alemosune, algo así, que se llama que, más bien que este hombre hacía beneficencia. Pero también dice, hay una Biblia que se llama Palabra de Dios para Todos, dice que este hombre daba sus contribuciones. No significa que le daba lo que le sobraba, pues la palabra limosnas está mal empleado en ese sentido. Pero aquí la palabra limosna significa que él daba sus contribuciones. Sus limosnas o sus contribuciones, él las daba. Entonces fíjese bien, vio claramente en una visión como a la hora 9 del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, ¿qué le dijo Dios? Tus oraciones y tus contribuciones o limosnas han subido para memoria delante de Dios. ¿Usted cree que si lo que usted da no sube a memoria de Dios? ¿Usted cree que no sube y Dios no se acuerda de eso? Si se acordó con un hombre llamado Cornelio, lo que él daba, Dios se acordaba de lo que él daba. ¿Qué significa que se acordaba? Bueno, Cornelio, qué bueno que das. No, ¿qué significa que se acordaba? Que Dios le retribuía a este hombre. Dios le retribuía, tan es así que un ángel se le aparece y que diga, imagínese usted que se le aparezca un ángel, hijo mío, ¿qué
qué bueno que estás contribuyendo para el reino, qué bueno que estás sembrando porque vas a recibir un milagro próximamente. Imagínese, qué maravilloso sería como a Cornelio que se le presentó un ángel, un hombre que amaba a Dios, que adoraba a Dios, porque ahí dice, fíjese, oraba a Dios siempre. ¿Qué oraba a Dios siempre? ¿Cuál era su oración? Pues una oración y adoración también. Incluye las dos cosas. Era un hombre que amaba a Dios, me explico, pero también daba contribuciones. Dice, piadoso, temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas contribuciones al pueblo. Más adelante, en el versículo 31, toda la historia habla de que Pedro se encontró con este centurión romano. Toda la Biblia habla, toda esta parte, este capítulo 10, habla de que se encontró Pedro porque Dios quería que Pedro se encontrara con este hombre. Fíjese bien, en el versículo 24, dice, al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando. ¿Quién entró? Pedro y la compañía que traía. Habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy ¿qué? Hombre. ¿Se da cuenta que a ningún hombre se le debe de arrodillar a usted? A ningún hombre se le debe arrodillar, correcto, menos besarle la mano. Al único que se le debemos de arrodillar es a Dios. Jamás un ser humano va a ser digno de adoración, de que se arrodille la gente delante de él. ¿Por qué cree que Pedro? ¿Sabes quién es Pedro y quién representa a Pedro, verdad? ¿Sabe quién representa a Pedro? Para otras iglesias, otras congregaciones, otras religiones. Pedro representa para ellos algo muy importante. Pero el mismo Pedro dijo, no te arrodilles, Cornelio, delante de mí. ¿Por qué muchos aceptan que se arrodille la gente delante de ellos? No lo sé. Acá los de la luz del mundo también se arrodillan delante de un ser humano, ¿sí saben, verdad o no? Es igual que ellos, va al baño igual que ellos, ronca en la noche igual que ellos. ¿Por qué se arrodillan delante de los hombres? ¿Por qué la gente va y idolatra a ese llamado Aarón, no sé cómo se llama, Samuel, quién sabe cómo se llama, ¿no? Ni nos interesa. Pero hay ahorita personas arrodillándose. Hay por allá en Miami otro llamado José Luis Miranda que creen que es Jesucristo, y va a la gente, lo adora, se postra a sus pies delante de un ser humano, ¿lo puede creer? Y lo puede ver en YouTube. Es José Luis Miranda, así se llama. Dice que él es Jesucristo, que Jesucristo vino y se metió dentro de él. Y ya se cree Jesucristo y toda la gente adorándolo, cantándole canciones a él. ¿Usted podrá creer eso? Solamente las personas desquiciadas hacen eso, ¿no? Yo no entiendo. El único digno de adoración se llama Jesucristo, el mismo Dios viviente. Padre, Hijo y Espíritu Santo, usted puede adorarlos. Solamente que es un solo Dios manifestándose en tres personas. Muy bien. Entonces fíjese bien, ¿qué dijo Pedro? Dice, versículo 27, Hechos 10, 27, y hablando con él entró, halló a muchos que se habían reunido y le dijo, bueno, vamos a leer desde el versículo 26, mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre, es decir, no me adores a mí. Y hablando con él entró y halló a muchos que se habían reunido y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar, es decir, recibió una orden directa del Espíritu Santo, Pedro. Así que preguntó, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9 mientras oraba en mi casa, vi que puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente, y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída, ¿y qué más otra vez dice? Y tus limonas o contribuciones han sido recordadas delante de Dios. Se da cuenta que Dios siempre se acuerda de lo que usted da, siembra en su propio reino.
en el reino de Jesucristo. Dios se acuerda, significa que Dios tiene memoria de lo que hacemos o no hacemos. Inclusive Él nos conoce nuestros corazones. ¿Cuántos saben que dice la palabra que Él escudriña nuestros corazones y sabe el pensamiento hasta el más íntimo que podamos tener? Así es que podemos engañar a los seres humanos, pero a Dios jamás. ¿Me entiende? Y todo depende de un corazón sincero para que Dios le prospere a usted, para que crea usted que si usted da, usted siembra. Es una ley espiritual a nivel espiritual, pero a nivel universo, para que me entienda. Y ahorita vamos a ver dónde surgió eso. Vamos a Génesis capítulo 8 para que usted capte que hay una ley universal. Génesis capítulo 8, desde el principio de la creación ya se habló de esto, en el versículo 22. Génesis 8, 22. Mientras la tierra permanezca, ¿verdad que ahorita la tierra permanece? No ha venido un diluvio, ¿verdad? Tampoco va a venir, ¿no? Pero, ¿verdad que toda esta tierra? ¿Está correcto? Bueno, fíjense lo que dijo. Mientras la tierra permanezca, no va a cesar o a terminar la sementera. ¿Qué significa la semilla? No va a cesar la semilla. Y aparte dice tampoco, y la siega o la cosecha. En pocas palabras, lo que quiere decir este texto bíblico, que mientras la tierra esté aquí firme, mientras usted esté viendo la tierra, no va a terminar jamás la siembra y la cosecha. Es una ley espiritual que se habló desde Génesis. Jamás se va a terminar. Le guste a las personas o no les guste. Siembra el ser humano y cosecha. ¿Qué hace un agricultor natural? Cuando siembra maíz, va, riega la tierra, a lo mejor le ponen buen fertilizante y siembra una semilla. ¿Qué es lo que hace ese agricultor que siembra ahí? Cosecha. ¿Qué dijo Dios? Que no iba a permanecer siempre la siembra y la cosecha, la sementera y la siega, que es lo mismo. Entonces, en pocas palabras, el sembrar algo representa que Dios lo va a multiplicar. Y si vamos a 2 Corintios, capítulo 9, fíjese bien. Segunda de Corintios capítulo 9, versículo 2 de Corintios, yo estaba en primera. 2 de Corintios 9, en el versículo 6. Fíjese nuevamente, lo vuelve a confirmar en el nuevo pacto. Dijo el apóstol Pablo, pero esto digo, el que siembra escasamente también segará o cosechará escasamente. El que siembra generosamente también generosamente va a segar o a cosechar. Pero fíjese más adelante, en el versículo 10, que es el que quiero hacer énfasis, dice, y el que da semilla al que siembra, y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra semilla o sementera, y aumentará los frutos de vuestra justicia. El que da semilla al que siembra. ¿Quién cree que nos da a nosotros, o Dios, semilla para sembrar? Dios, ¿verdad? ¿Quién cree que le provee a usted el alimento todos los días, el que le da trabajo, el que le da ingresos? ¿Serán sus propias fuerzas? ¿O es Dios mismo que quiere preservar a la humanidad y le da ya sea trabajo, ya sea de una manera le suple? Pues es Dios mismo. Lamentablemente no todas las personas reconocen que es Dios el que les da, no todos, pero Él es el que da semilla. Pero ¿para qué la semilla? ¿Y a qué se refiere con semilla? O sea, ¿de qué está hablando en 2 Corintios 9 el apóstol Pablo? Da semilla al que siembra, pero también da ¿qué? Pan para comer. ¿Estamos de acuerdo? ¿Quién es el que provee el alimento todos los días? ¿Es acaso sus propias fuerzas, su trabajo es el que le provee? ¿O es Dios? Muchos dicen, es mi propio trabajo. Por eso mucha gente no tiene que comer,
porque creen que es su propio trabajo. ¿Sí sabía? O necesitan trabajar más para que les alcance. Correcto, porque no creen que es Dios el que les da. Cuando la gente comienza a creer que es Dios, entonces vas a sufrir menos para alimentarte, porque Dios te va a proveer de una manera u de otra, lo va a hacer. El que da semilla, el que siembra, pan al que come y pan al que come, Él es el que va a proveer. ¿Qué dice ahí? ¿Quién va a proveer? Dios va a proveer, pero no nada más te va a proveer, sino también, ¿qué dice que va a hacer? Multiplicar. ¿Multiplicará qué? ¿Qué es lo que multiplica Dios? La semilla. Ahora, ¿qué se refiere a qué semilla? Hermano, ¿me va a traer un costal de maíz y lo voy a sembrar en el patio de mi casa? ¿A qué semilla se refiere? Bueno, vamos a leer un poquito más atrás para que vea de qué está hablando. Si usted verifica el capítulo 8, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que nos ha sido dada a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. ¿Qué es lo que estaba dando el pueblo? Le estaban dando costales de semillas para que Pablo sembrara, hermano. ¿A qué se refería? Se refería a ofrendas. Correcto. Se refiere a ofrendas. Entonces, en pocas palabras, desde el capítulo 8, capítulo 9, todo eso usted se va a encontrar que Pablo comparó las ofrendas con semilla, ¿correcto? Ofrenda para los santos es semilla. Pero dijo Pablo que si esa semilla la daba ¿quién? Dios, ¿verdad? ¿Correcto? Dios se la daba a cada persona. El problema es qué hacía la persona con esa semilla, ¿sí o no? Es un problema saber eso, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con la semilla? Él nos da pan para comer, ahí dice, 2 Corintios 9:10, mire. El que da semilla, el que siembra. ¿Para qué la semilla? Para que me vaya a comer a un restaurante. ¿Para qué la semilla? Ahí dice, ¿para qué la semilla? La semilla es para sembrar. ¿Y el pan es para qué? Para comer. Dios nos suple las dos cosas, ¿sí o no? El problema sería cuando yo me como la semilla. ¿Qué voy a sembrar y qué me va a multiplicar Dios? Nada, porque no doy. Me quedo sin cosecha y voy a andar batallando toda la vida para comer, para vestir. Cuando Dios quiere darme en abundancia, Dios quiere multiplicarles a ustedes en abundancia. Pero ¿cómo podrá Dios pagarles una tarjeta de crédito? ¿Cómo podrá aparte darles para comprarse un carro, para comer, si no se siembra? ¿Me está captando? ¿Por qué pagué yo una tarjeta? ¿Por qué tuve para comer y comprarme un carro adicional? Porque yo sembré. Creí que si sembraba, Dios me lo multiplicaba, sencillo. ¿Verdad que no es muy difícil entenderlo? El único problema es qué concepto, o le llaman paradigma a los psicólogos, cuál es el paradigma, cuál es el concepto, cuál es que yo traigo por tradición de mis abuelitos, qué es lo que enseñan en otras religiones. No vayas a ese lugar porque te piden diezmos y ofrendas, pero resulta que ellos también piden diezmos. Vaya a Europa allá y pregunte si no les piden diezmos. Vea toda la historia de 1500 a ver si no pedían diezmos. Claro, pues ahorita critican a los que piden diezmos porque a ellos se les están yendo los fondos abajo. Pero el diezmo es para que Dios le conserve, para que usted tenga alimento y Dios le conserve. Ese es el pan para comer. Por eso dice que Dios, fíjese, 2 Corintios 9:10, el que da semilla al que siembra y pan al que come. El pan para comer vendría siendo el diezmo que Dios, que cuando usted se lo da a Dios, ese diezmo, Dios siempre le va a dar el pan para comer. Pero lo que multiplica a Dios es la semilla, no es el diezmo. Las semillas son las ofrendas, correcto. Y no se lo estoy diciendo para que usted dé más, sino que usted reconsidere por lo cual yo he podido pagar deudas y por lo cual yo he recibido milagros financieros. Y está comprobado, si no, vaya al banco, no le estoy engañando. En el 2007 terminé de pagar y algunos comprobantes todavía los tengo.
¿Quién me lo dio? Dios, no fue mis fuerzas. ¿Por qué me lo dio? Porque le creí.